Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a fijarnos en algo que, bueno, a menudo ni miramos con detalle. Las manecillas del reloj. Parecen solo indicadores, ¿verdad? Pero es que detrás hay un montón de diseño, de historia. Totalmente. Y de función, claro. Pues sí, nos hemos basado en varios textos sobre el tema y vamos a intentar descubrir qué nos cuentan estos pequeños elementos. La personalidad del reloj, su historia, cómo han ido cambiando. ¿Listos para ver las manecillas con otros ojos? Efectivamente, porque son mucho más que simples indicadores, ¿eh? Son un componente de diseño que yo diría crucial. Están ligados a la precisión, a la estética de cada momento histórico, a necesidades muy específicas. Ajá. Pueden dar elegancia, funcionalidad pura y dura, o incluso, pues, evocar cosas como la aviación o el buceo. Su forma, el material, todo cuenta. Vale, pues vamos a meternos en faena. ¿Cómo empezó todo esto? Porque imagino que no siempre tuvimos hora, minutos y segundos tan claros. Que va, en absoluto. Los primeros relojes mecánicos, piensa en los siglos XIV al XVII, eran bastante imprecisos. Tanto que solo tenía sentido una aguja, la de las horas. Solo una. Vaya. Sí, sí. Indicar los minutos con algo de exactitud era, técnicamente imposible en esa época. Hubo que esperar al siglo XVII. Ahí llegaron avances clave como el escape de áncora. Un mecanismo importante, ¿no? Sí, para regular la energía. Y también se popularizaron los relojes de péndulo. Con eso la precisión mejoró bastante. Lo suficiente como para decir, oye, pues ahora sí podemos poner una manecilla para los minutos. Fue un salto importante, la verdad. Ajá. O sea que la tecnología tuvo que tirar del carro primero. Exacto. Y una vez tuvimos horas y minutos, fue cuando la estética empezó a pesar más. Pues sí, exactamente. Durante los siglos XVIII y XIX, digamos que la función básica ya estaba más o menos resuelta. Entonces el foco se fue moviendo hacia el refinamiento estético, la legibilidad, hacerlas más bonitas, más elegantes. Claro. Ahí es cuando empiezan a surgir diseños más elaborados, muchos que todavía hoy nos suenan. Piensa en las Breguet, por ejemplo, Ah, sí, las famosas Breguet. o las Serpentine, con esas formas onduladas. Y también las primeras Cathedral, más ornamentales, sobre todo en relojes de bolsillo. La belleza empezó a importar, y mucho. Ya no era solo dar la hora. Entiendo. Y llegamos al siglo XX, que ahí parece que la cosa se puso seria con la especialización, ¿no? Manecillas diseñadas para trabajos específicos. Eso sí que suena curioso. Totalmente. El siglo XX fue la era de la especialización, la funcionalidad a tope. Y las manecillas, pues fueron un campo de pruebas para mejorar la legibilidad, para adaptarse a condiciones difíciles. Por ejemplo. Pues mira, las Cathedral. Ese diseño que recuerda a las vidrieras góticas, ¿sabes? Sí. Con segmentos. Pues no era solo por decorar. Esos huecos eran perfectos para meterles material luminiscente. Ah, para que brillaran en la oscuridad. Exacto, para poder leer la hora con poca luz. Por eso se hicieron populares en los primeros relojes de piloto, allá por los años 20, 30, y también en relojes de exploración. O sea que tenían una función muy clara. Clarísima. Si buscas ejemplos hoy que recuerden ese estilo, pues mira algunos Oris Big Crown Pointer Date. Mantienen esa esencia. Entendido. De las vidrieras a las cabinas. ¿Y qué había específico para los pilotos? Pues las que se llaman directamente Pilot o Aviator. Ahí la prioridad era legibilidad, pero legibilidad instantánea. A tope de contraste, imagino. Eso es. Grandes, mucho contraste con la esfera y cargadísimas de luminiscencia. Lo normal es que la de las horas sea ancha, robusta, y la de los minutos más larga y fina, pero igual de visible. Piensa que para navegar necesitaban calcular tiempos con precisión. Claro, cada segundo contaba. Y hay relojes icónicos con ese estilo. Hombre, claro, el IWC Big Pilot es quizás el más famoso, por ese tamaño y esa claridad, pero también los Flieger alemanes históricos, los de Laco, Stowa, son ejemplos puros de esa funcionalidad. Vale. Y no nos podemos olvidar de las Mercedes, ¿no? Que son casi sinónimo de Rolex. ¿Y del buceo? Correcto, muy bien visto. Las popularizó Rolex, sí, a partir de los 50, sobre todo con el Submariner. El rasgo clave es ese círculo dividido en la aguja de las horas, que recuerda al logo de Mercedes, pero no tiene nada que ver. ¿Y por qué ese diseño? Pues tiene una doble función. Primero,
ayuda a distinguir bien las agujas bajo el agua o a oscuras. Y segundo, esa estrella permite meter bastante material luminiscente ahí. Ah, claro, funcionalidad pura. Totalmente. Se ha convertido en un icono del reloj deportivo. Lo ves en el Submariner, en el Explorer de Rolex y, bueno, copiado en muchísimos relojes de buceo. Has mencionado la luminiscencia varias veces. Es un factor clave en estas agujas especializadas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado eso de que brillen? Pues sí, ha sido una evolución fundamental. Ya había algún intento antes, pero fue en el siglo XX, con los relojes herramientas, cuando se hizo estándar. Al principio se usaba radio. Y luego tritio, ¡Ostras! ¿Radio? como el elemento radiactivo. El mismo. Eran súper efectivos, ¿eh? Brillaban solos, sin necesidad de luz. Pero claro, eran radiactivos. Madre mía, eso suena peligroso. Y lo era, tanto para los relojeros que trabajaban con eso, como potencialmente para el que llevaba el reloj mucho tiempo. Buf, menos mal que eso cambió. Sí, afortunadamente. La industria buscó alternativas seguras, y hoy lo normal es el superluminova o compuestos parecidos. Ah, ¿y eso es cómo funcionan? Son fotoluminiscentes, es decir, los tienes que cargar con luz del sol o artificial, y luego brillan bastante tiempo. Ah, vale. No son radiactivos y funcionan muy bien para leer la hora de noche o bajo el agua. Sigue siendo súper importante en muchos relojes. Entendido. Bueno, dejamos un poco la especialización más extrema y volvemos a diseños más clásicos. Esos que siguen ahí, ¿no? ¿Qué hace que unas Breguet o unas Dauphine sigan tan vigentes? Pues yo creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, la elegancia que tienen por sí mismas. Por otro, que funcionan bien, son legibles. Y luego, claro, está el peso de la historia, ¿no? La herencia que llevan. Son diseños que han aguantado modas y modas. Empecemos por las Breguet, que ya salieron antes. Suenan a alta relojería, a cosa fina. Y lo son, lo son. Las diseñó el maestro Abraham Louis Breguet a finales del 18. Son súper reconocibles. Sí, por ese circulito cerca de la punta, ¿verdad? Exacto, ese círculo hueco, la pomme o manzana. Son finas, elegantes, transmiten sofisticación, tradición. Las ves mucho en relojes de vestir de gama alta. En los propios Breguet Classic, claro, pero también en algunos Patek Calatrava. Es elegancia pura. Vale. Si las Breguet son la finura máxima, ¿cómo describirías las Dauphine? Porque esa se ve muchísimo. Muchísimo, sí. Sobre todo desde mediados del siglo XX. Son como más contundentes. Tienen una base ancha y acaban en punta. Pero lo más característico es que la superficie suele estar facetada, como con varios planos o biseles. Ah, sí, que juegan con la luz. Eso es. Crean muchos reflejos, le dan profundidad. Son elegantes, pero también muy versátiles. Valen para relojes clásicos y para otros más modernos. ¿Algún ejemplo donde se vea bien ese juego de luces? Pues mira, Grand Seiko es famosa por cómo trabaja las Dauphine, con esos pulidos espectaculares. También las ves en muchos Omega Constellation de época o en el Longines Flagship Heritage. Hay otras formas clásicas también, ¿no? Mencionabas las Feuille o las Alpha. ¿Qué rol juegan? Las Feuille, o de hoja, son como una alternativa más suave a las Dauphine, más orgánicas. ¿Más redondeadas, quizás? Sí, más anchas en el centro y se afinan suavemente, sin esos bordes tan marcados. Buscan una elegancia más discreta, más fluida, típicas de relojes de vestir sobrios. Y las Alpha, pues, son como una Dauphine pero más estilizada, a veces con una forma un poco cóncava o curva. Buscan ese punto medio entre lo clásico y lo moderno. El Omega Speedmaster 57 las lleva, por ejemplo. ¿Y si buscamos algo más rotundo, más fuerte, las Sword? Exacto. El nombre ya lo dice, ¿no? Forma recta, base ancha, punta afilada. Como una espada. Muy directas. Sí, transmiten robustez, precisión. Son muy típicas de relojes deportivos, militares, relojes herramienta, donde buscas legibilidad clara y una estética potente. El Omega Seamaster 300, moderno, o el Hamilton Khaki Field, las usan. Y para un toque más vintage, nostálgico, mencionabas las Spade, pica. Sí, porque recuerdan al símbolo de la pica de la baraja, con ese extremo final ancho y redondeado. Ah, vale. Tienen un origen clásico, de los siglos XVIII y XIX, de relojes de bolsillo. Hoy dan ese aire retro, a veces un poco art déco.
No son súper comunes, pero las puedes encontrar en colecciones como la Longines Master Collection, que juega mucho con esa estética clásica. Vaya repaso de formas del siglo XX. Pero, ¿y ahora, en el diseño más actual? Yo veo mucha línea recta, mucha simplicidad a veces. ¿Es así? Totalmente. El siglo XXI yo creo que influido también por la estética de los relojes de cuarzo, de los smartwatch, busca mucho la claridad, el minimalismo, la función pura, aunque, ojo, sin renunciar a la elegancia. El ejemplo más claro serían las Baton, ¿no? Las de barra. Sin duda, son el minimalismo hecho manecilla, rectas, anchas, igual en toda su longitud, extremos planos. Sencillas. Muy sencillas, líneas limpias, lectura directa. Y súper versátiles. Te las encuentras en relojes muy básicos y en piezas de alta gama con acabados espectaculares. ¿Cómo cuáles? Pues las del Omega Constellation moderno, por ejemplo, muy pulidas. O las finísimas del Nomos Tangente, muy Bauhaus. El Tissot PRX también las usa muy bien. ¿Y las Obelisk? El nombre suena como más monumental. Tienen una silueta un poco más arquitectónica, sí. También son rectas, pero la base es ancha y se van estrechando de forma lineal hasta una punta con ángulo. Como un obelisco, vamos. Vale. Dan una sensación de solidez, de elegancia sobria, pero con un poquito más de presencia que las Baton. Las ves en relojes que buscan un clasicismo muy limpio, como algunas versiones del Orient Bambino. ¿Hay sitio para formas más geométricas o un poco diferentes en esta línea moderna? Sí, aunque quizás son menos habituales, están las Lothenge, las de forma de rombo. Ah, mira. Tienen esa forma geométrica característica, más anchas en el centro y se estrechan igual por los dos lados. Dan un toque angular, moderno, un poco más llamativo. A veces se usan en ediciones especiales o en relojes que quieren ser refinados pero con un puntito contemporáneo. Algunos IWC Portofino, por ejemplo. Hemos pasado por lo histórico, lo funcional, lo minimalista. Pero hay diseños que van a romper, que buscan ser más conceptuales, más artísticos. Hombre, claro. La relojería también tiene esa parte experimental. Hay manecillas que buscan llamar la atención por ser diferentes. Un ejemplo muy claro son las Skeleton, las de esqueleto. ¿Cómo son esas? Pues como su nombre indica, están caladas, huecas. No es una lámina sólida, sino una estructura. Puedes ver a través de ellas. Ah, vale. Y claro, quedan genial en relojes que ya tienen la esfera o el mecanismo esqueletizado. Se integran muy bien en esa estética de enseñar las tripas. Le dan un aire técnico, ¿no? Sí, técnico, ligero. Marcas como Hublot, Zenith, Tag Heuer las usan bastante en sus modelos Skeleton. ¿Algún otro diseño así un poco fuera de lo común? Pues podríamos mencionar las Lollipop, las de piruleta. ¿Piruleta? Sí, son agujas, muchas veces el segundero, que acaban en un círculo. A veces tiene una función, ¿eh? En relojes de buceo, ese círculo lleno de lume ayuda a ver rápido si el reloj está en marcha. Ah, claro, importante. Pero bueno, la forma en sí ya es distinta, tiene un aire, incluso un poco juguetón, rompe con la seriedad de otros diseños. Qué barbaridad la de formas y funciones que hay. Fascinante. ¿Y los materiales? ¿Se sigue innovando ahí? ¿En de qué están hechas estas piececitas? Por supuesto. La elección del material es súper importante y sigue habiendo novedades. No es solo por cómo se ve, ¿eh? Afecta al peso, a la resistencia, a la durabilidad. ¿Qué materiales así más modernos destacarías? Aparte de los típicos. Pues el titanio se ha puesto muy de moda en la gama alta, es súper ligero, resiste muy bien la corrosión, es duro. ¿Interesante? Permite quitarle peso al reloj, que a veces se agradece, y da una estética moderna, muchas veces en mate. Y la cerámica también. Cerámica en las manecillas. Sí, es durísima, resiste los arañazos que da gusto y permite acabados y colores diferentes. Da un toque de lujo tecnológico. Y los de toda la vida siguen ahí. ¿Acero? ¿Oro? Hombre, claro, el acero inoxidable sigue siendo el rey. Es duradero, versátil, tiene un coste razonable. En la alta relojería, pues el oro, amarillo, rosa, blanco y el platino siguen siendo la norma, por el valor, por el lujo que representan. Entiendo. Y ojo, no hay que olvidar técnicas tradicionales que siguen siendo súper valoradas, como el azulado térmico. ¿Azulado? Sí, calentar el acero hasta que coge ese color azul intenso tan bonito. Es un clásico de la relojería elegante, por la belleza y porque contrasta muy bien con la esfera. Entonces, después de todo este recorrido, queda claro que las manecillas son mucho más de lo que parecen a simple vista. Las subestimamos un poco. Totalmente.
No son meros palitos que dan la hora, son elementos de diseño fundamentales, condensan un montón de información, Es verdad. reflejan la historia de cómo hemos medido el tiempo, los avances técnicos que nos dieron más precisión o que permitieron ver la hora en la oscuridad. También reflejan las modas, la estética de cada época y la función para la que se pensó el reloj. Si era para volar, para bucear, para medir tiempos o solo para ser elegante. Le dan una parte enorme de la personalidad al reloj. Pueden hacer que parezca clásico, o robusto, o minimalista, o deportivo. Muy grande. Pues sí. Hemos viajado desde aquella única aguja de las horas, imprecisa pero que lo cambió todo, hasta diseños súper especializados hechos de cerámica o titanio, pasando por iconos que llevan siglos ahí. Da una perspectiva increíble sobre algo tan pequeño. Ciertamente. Y si me permites una última reflexión para darle una vuelta más. Adelante. Quizás no solo deberíamos fijarnos en la forma o el material. Pensemos también en cómo se mueven esas manecillas. ¿El movimiento? Sí, ese barrido suave, continuo, del segundero de un reloj mecánico frente al salto nítido segundo a segundo de uno de cuarzo. Es verdad, es muy diferente. Pues ese movimiento también define muchísimo el carácter del reloj, la percepción de calidad, incluso la sensación de que está vivo. Es otro detalle sutil, pero muy revelador, algo en lo que fijarse la próxima vez que veamos a alguien mirar la hora.